quien es académico del Departamento de Física de la Pontificia Universidad Católica de Chile y que mañana estará hablando de esto mismo en una conferencia en el planetario de la Universidad de Santiago. Ahí se inició un ciclo de charlas de divulgación científica del año 2014 abiertas a todo público y que se harán el primer martes de cada mes y además serán gratis. La información está en planetariochile.cl. ¿Cómo está, profesor? Muy bien, buenas tardes. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué es la astrobiología? Justamente la ciencia de búsqueda de la vida extraterrestre basada en los conocimientos actuales que tenemos desde muchas perspectivas científicas, desde la física, la química, la geología, el estudio del clima, la astronomía, ¿ya? Es decir, es una ciencia multidisciplinaria que involucra prácticamente toda la cadena de conocimientos que hemos elaborado a partir del siglo XX y en épocas anteriores también, de tal manera de poder ubicar las características básicas de qué es la vida y poder identificarla cuando la descubramos afuera. ¿Qué es lo que tenemos que entender cuando hablamos de vida extraterrestre? Porque siempre se nos viene la imagen, ¿no? El marciano. Exactamente. Pero no necesariamente es así. Lo que nos han explicado muchas veces, por ejemplo, cuando hablamos de la existencia de agua en el planeta Marte, entendemos que hay vida, porque hay biología ahí. Claro, bueno, todavía no se sabe si hay vida en Marte, sin embargo, uno de los prerequisitos fundamentales para que haya es que haya agua, porque el agua y el carbono, la presencia de agua y carbono son los ingredientes fundamentales que tiene la vida que conocemos en la Tierra. Podría ser distinta la vida en otros planetas, podría tener otras bases, pero la única que conocemos, el único experimento del cual tenemos algún control es el que tenemos en la Tierra, y por lo tanto tenemos que tratar de descubrir a partir de ese conocimiento que ya tenemos las claves fundamentales de cómo sería afuera, ¿ya? Entonces la vida extraterrestre realmente hasta ahora la planteamos como una cierta prolongación de lo que conocemos aquí, dejando abierta naturalmente la ventana de que podría ser distinta. ¿Y cuánto sabemos de esa vida extraterrestre? Bueno, lo que sabemos es básicamente lo que sabemos de la vida acá. En todo caso, yo diría que el progreso más reciente fundamental ha sido el descubrimiento de planetas extrasolares, que justamente hace muy poco tiempo el satélite Kepler, que está dedicado exclusivamente a eso, descubrió, casi dobló el número de planetas extrasolares que se conocen, y todos ellos son relativamente cercanos acá en la galaxia. Tenemos del orden de 1.500 planetas extrasolares descubiertos hasta ahora. Algunos de ellos podrían tener las características que permiten decir que hubiese vida en su superficie, ¿ya? Claro. Además del agua, ¿hay otros elementos que sean necesarios para el desarrollo de la vida? Exactamente, el carbono es un elemento fundamental y el silicio podría ser en una atmósfera donde no hay oxígeno, ¿ya? El problema es que en la Tierra, justamente como resultado de la evolución de la vida, la atmósfera se cargó de oxígeno. Al comienzo no había oxígeno en la superficie de la Tierra y lo generaron los seres vivos muy al comienzo. Entonces, en ese ambiente, naturalmente, el silicio no podría funcionar, pero el carbono sí, naturalmente. Y esa es la situación actual. ¿Cuál es la pregunta final que todos están buscando? ¿Qué hay más allá? ¿Qué existe más allá? ¿Quién los desvela a ustedes como investigadores? Yo creo que realmente si uno tiene que especular a largo plazo, yo pienso que hay más allá, ¿ya? Porque básicamente lo que uno observa es que en todo el universo satisfacen exactamente las mismas leyes de la física, las mismas leyes de la química, están los elementos que hacen que la vida sea posible sobre la superficie de la Tierra, está el carbono en cantidades considerables en el universo, hay oxígeno también y hay agua. Realmente es un tema sorprendente lo que ha ido pasando en los últimos años, de que en el entorno nuestro, en el sistema solar, se ha ido descubriendo cada vez más agua, en lugares que no se sospechaba siquiera. Antes no se pensaba que hubiese agua en la Luna o no hubiese agua en Marte, y sin embargo parece que el agua es bastante más común de lo que esperábamos, y por lo tanto probablemente haya algún tipo de vida, pero no necesariamente así como aparece en las fotos Claro. en la Guerra de los Mundos, pero perfectamente podría ser algún tipo de vida microscópica en una evolución temprana, y si hay suficiente tiempo, porque esa es la naturaleza de la vida, evoluciona, si hay suficiente tiempo, entonces esa evolución puede llevar realmente a generar seres inteligentes. ¿La tecnología les ha permitido a ustedes llegar más lejos en sus investigaciones, así como, por ejemplo, estoy pensando en los grandes telescopios o las grandes instalaciones astronómicas, como por ejemplo ALMA, te permiten llegar muchas capas más allá del universo? ¿Así también ha sucedido para ustedes? Exactamente, claro que sí, porque resulta que de alguna manera con estos grandes telescopios lo que estamos haciendo es mirar cada vez más lejos y cada vez más en el pasado, y por lo tanto podemos ver las condiciones iniciales que permitieron el desarrollo de planetas, de sistemas solares, de galaxias, que son la cuna en la cual se va a desarrollar naturalmente la vida. Y podemos identificar a muy larga distancia algunos componentes esenciales. Por ejemplo, podemos identificar en algunos casos que son complicados de evaluar, sin embargo, todavía la posibilidad de que hayan atmósferas, por ejemplo, en planetas extrasolares lejanos. Si logramos identificar ciertos componentes claves en la atmósfera de esos planetas,
podemos decir que hay vida ahí, porque realmente, por ejemplo, la cantidad de oxígeno que puede haber o ciertos compuestos de moléculas de oxígeno como el ozono, por ejemplo, que están ahí, combinado con otro tipo de elementos o de compuestos, pueden decir claramente a larga distancia de que ahí algo está generando eso, porque si no, eso se perdería en el espacio si es que no hubiese nada que lo generara. Y de esa manera podemos identificar, es una marca de vida. Entonces, eso yo diría que es el objetivo más cercano en el tiempo ahora, es tratar de identificar esa atmósfera en los planetas que se han ido descubriendo. Qué increíble. Estamos conversando con Jorge Alfaro, quien es académico del Departamento de Física de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que mañana estará hablando acerca de lo que conversamos en una conferencia en el planetario de la Universidad de Santiago, de carácter gratuito además, sí, para la gente que asista. Ahí va a hablar usted de la edad de la Tierra, de los meteoritos y la Luna. Sobre lo primero, ¿qué edad tiene la Tierra? La Tierra tiene aproximadamente 4.600 millones de años. ¿Y cómo se calculó eso? Eso se calculó, hay varias medidas fundamentales que empezaron hace mucho tiempo. Primero se empezó a medir, por ejemplo, cuál sería la antigüedad del agua en la Tierra, cuál sería la antigüedad de las rocas más antiguas de la Tierra. De hecho, las rocas más antiguas llegan bastante atrás. ¿Ya? Pero también hay métodos mucho más precisos que tienen que ver con el decaimiento de algunos elementos radioactivos que nos permiten ir muy atrás en el tiempo y de esa manera poder identificar realmente el comienzo. ¿Y los meteoritos? Los meteoritos también son elementos fundamentales porque probablemente son parte de lo que sobró de la formación planetaria al comienzo de la formación del sistema solar. Y lo notable justamente es que la edad de los meteoritos y la Tierra coinciden bastante bien y por lo tanto nos dan una imagen relativamente completa de lo que pasó al comienzo, porque tenemos datos distintos de la Tierra, de la Luna y de los meteoritos que son complementarios y dan, sin embargo, una edad concordante. Se ve que esto lo apasiona. Es precioso. Sí, realmente. Y sobre la Luna, usted va a hablar de la teoría del impacto gigante sobre el origen de la Luna. ¿Qué pasó? Exactamente. Eso es una cosa súper notable, porque sobre el origen de la Luna, que entre paréntesis, voy a hacer un paréntesis así, la Luna es bastante importante para la vida en la Tierra, porque resulta que tener un satélite de esas características, un satélite relativamente grande para el tamaño de la Tierra, estabiliza el clima. ¿Ya? Si no hubiese luna, eso es lo que pasa, o la luna fuese muy pequeña, como pasa en Marte, hay un comportamiento caótico del clima y eso es contrario a lo que necesita la vida. La vida necesita una cierta estabilidad en el clima para poder evolucionar y desarrollarse. Como que nos tranquiliza. Exactamente, nos tranquiliza la luna y por lo tanto es fundamental entender si naturalmente el tener luna o no es una cosa circunstancial o sea en alta probabilidad. ¿Y se va a apagar, antes de que sigamos, se va a apagar alguna vez la luna? La luna se va a ir alguna vez. ¿Cómo se va a ir? Se va a ir, porque resulta que hay un efecto, una ley fundamental de la física que se llama la conservación del momento angular, que tiene que ver con la rotación. ¿Ya? Y el hecho de que el sistema Tierra-Luna conserva momento angular, lo que pasa es lo siguiente, la Tierra se va frenando por efecto de las mareas, pero para que el sistema Tierra-Luna conserve esa cantidad, la Luna se tiene que ir alejando. Porque como la Tierra se va frenando, se va alejando. De hecho, la Luna al comienzo estaba mucho más cerca de la Tierra, prácticamente llenaba todo el horizonte y la rotación de la Tierra era alrededor de 6 horas. ¿No? ¿Y qué vamos a hacer sin Luna? Bueno, pero queda mucho tiempo realmente y para efectivamente es una angustia, claro, y claramente tener una respuesta a eso más adelante, a solucionar ese problema. Pero en todo caso la teoría del impacto... La teoría, sí. Sí, es bien interesante porque resulta que a fines de los años 60 o 70, cuando llegaron las primeras misiones de la Luna con rocas lunares, se descubrió que las rocas lunares realmente correspondían a lo que se llama el manto de la Tierra. La composición química no tiene componentes que están al interior de la Tierra, sino que el manto. Y eso creaba un problema, porque es así que todo lo que uno observa de la superficie de la Luna proviene del manto de la Tierra. Entonces la gente empezó a especular que lo que había pasado es que un planeta había pegado un golpe rasante a la Tierra y se había destruido en el intertanto y había levantado las capas superficiales de la Tierra para formar la Luna. Y eso se puso en órbita después, porque naturalmente por atracción gravitacional los pedazos que quedaron dando vuelta por ahí empezaron a compactificarse y se formó la Luna y empezó a girar. Y esa es la teoría actual que la gente acepta en su gran mayoría. ¿Es la que tiene mayor peso científico? La que tiene mayor peso científico, no. Se ha ido reforzando y es muy interesante porque naturalmente implica de que hay un elemento de probabilidades de que haya un choque entre planetas para que tenga una luna adecuada. ¿Cuál es el planeta más importante? ¿Cuál es el que hicieron desaparecer del mapa como planeta? Bueno, fue Plutón, justamente, claro. Porque que perdió su categoría de planeta. Exactamente, porque estaba demasiado lejos y era muy pequeño, etc. Qué injusto eso. Sí, después de todo lo que habíamos lo que aprendimos en el colegio quedó fuera, claro quedó que sí. fuera. Claro. ¿Y cuál es el planeta más importante? Bueno, ¿Por qué estudiamos tanto Marte, por ejemplo? Marte es muy importante porque resulta que es muy similar a la Tierra en cuanto a tamaño, es un poquito más pequeño, pero es similar a la Tierra en cuanto a tamaño. Además se cree que en el pasado... sobre todo por estas imágenes que hay de que hay
canales en Marte, etcétera. Se cree que en el pasado hubo agua en la superficie de Marte y por lo tanto es un candidato fundamental para la búsqueda de vida fuera de la Tierra, porque si había agua en abundancia ahí en el pasado, probablemente hay algunas huellas de la vida que hubo ahí, o puede pasar que existe todavía vida, pero esté escondida debajo de la superficie. Ahí hay un problema muy interesante que tiene que ver con las distintas estados de la materia en que se manifiesta el agua. ¿Ya? El agua la conocemos agua líquida, agua sólida, el hielo, ¿no es cierto?, y gaseoso. El tema de Marte es que el agua está en estado sólido, está en hielo, eso se sabe que hay ahí, y el problema es que la presión atmosférica en Marte es demasiado baja y por lo tanto cuando se calienta ese hielo no pasa por el agua, sino que se vuelve en gas inmediatamente. Y eso hace de que la vida no sea muy popular ahí porque necesita agua líquida. Agua líquida. Eso es lo fundamental. Y sin embargo se cree que hacia el interior de Marte, donde puede ir aumentando un poquito la presión atmosférica, pueden haber gotitas de agua y esas gotitas de agua podrían ser el lugar donde haya vida. Profesor, muy breve y para refrescarme la memoria, ¿cuántos planetas quedan entonces? Bueno, eran 9 planetas antes, ahora quedan 8. Quedan 8, claro. Ya, pero no han sumado más en el intertanto, ya, no. ok. Sí. Nos quedamos tranquilos con eso. Ha sido un gusto conversar con usted, Jorge Alfaro, académico del Departamento de Física de la Universidad Católica. Mañana estará hablando de esto mismo, una conferencia en el Planetario de Santiago. Hay más información en planetariochile.cl. Muchísimas gracias por habernos acompañado, pero más gracias por la pasión. Por la pasión que le pone a su estudio. Yo creo que es un tema muy interesante. Absolutamente, sí. Sin duda. Muchísimas gracias, profesor.